muy buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo un poco acerca de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estudiar el tema de memorizar la palabra. No solamente nos vamos a enfocar en la importancia que tiene para nuestras vidas, sino que también quiero compartir con ustedes 5 tips que nos van a ayudar a que este proceso de memorización sea mucho más sencillo, pero también efectivo. Y bueno, es que a muchos nos ha tocado por algo de la escuela o en alguna otra situación cotidiana tener que memorizar algo y nos hemos encontrado con que de pronto puede ser difícil o que te lo aprendes solamente por un momento y a la larga ya no lo recuerdas. Entonces espero que estos tips puedan ser de mucha bendición para tu vida y sin más vamos a empezar de lleno ya con nuestro estudio. Vamos a enfocarnos el día de hoy en el versículo 19 de Efesios 6. Como hemos visto a lo largo de este capítulo, Pablo nos ha situado en la batalla espiritual en la que estamos, nos ha dicho cada parte de la armadura y hemos estudiado lo que significa y con ello la importancia de siempre tenerla bien puesta y completa. También en el último estudio recordábamos la importancia que tiene orar en el espíritu tanto de forma individual como en grupo. Entonces en este versículo vamos a darle lectura. Dice: oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Aquí debemos destacar que cuando Pablo menciona que Dios le dé las palabras que debe de hablar cuando él comparte el Evangelio, estas palabras vienen de parte de Dios. Y pues eso simboliza que cuando nosotros compartimos el Evangelio debemos usar la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver más a profundidad más adelantito, pero quiero destacar esta última parte que dice que él da el sentido de dar a conocer el Evangelio. Este es un mandamiento que Jesús nos dio en Mateo 28, 19 y 20 y dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cuando Jesús menciona que nosotros cuando estemos evangelizando debemos enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha mandado, esto hace referencia a que cuando nosotros evangelicemos es indispensable que lo hagamos solamente con la palabra de Dios. Y como punto número 1, entonces vamos a tener que memorizar la palabra, nos va a ayudar a evangelizar. Y vemos que debe ser con la palabra de Dios, porque como dice Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, si nosotros queremos que esta semilla del Evangelio realmente penetre en el corazón de esa persona y verdaderamente pueda ser efectiva esa palabra, debe ser con la palabra de Dios. A veces podemos hacerlo con la mejor intención y podemos buscar las palabras más bonitas y que muestren más amor, pero eso nunca va a ser más poderoso que la palabra de Dios en sí. Y otra cosa que debemos de tener muy clarita en cuanto a evangelizar es que nosotros, también menciona la palabra, que debemos ser hacedores de esa palabra y no solo oidores. Entonces, nuestro testimonio, si tú memorizas la palabra, vas a poder llevarla a cabo y al final también con eso puedes evangelizar. Pero también otra cosa importante es que nosotros pudiéramos memorizarnos la palabra y recitársela a alguien que queremos evangelizar, pero la esencia no estaría completa si nosotros le hablamos de un Dios que no conocemos o que no es tan real en nuestras vidas. Entonces, este sería nuestro segundo punto. Memorizar la palabra de Dios también nos va a ayudar a conocer más a Dios, porque el corazón de Dios se expresa a través de su palabra. A través de su palabra podemos ver que Dios es un Padre amoroso, que Dios es un Padre protector, que Dios es un príncipe de paz, que Él es consolador, que Él es nuestra fortaleza y tantas promesas que tenemos y tantas características que Dios nos da de sí mismo en su palabra, y eso asimismo nos da también seguridad de en quién hemos confiado, en quién hemos creído. Pero también en la palabra de Dios nos dice quiénes somos en Él, nos dice qué es
lo que Él dice de nosotros, porque eso es lo que ahora verdaderamente somos. Nosotros, nuestra nueva identidad está en lo que Cristo dice, porque su palabra es verdad. Entonces, si nosotros de pronto vienen pensamientos recurrentes de culpa o de vergüenza, podemos contrarrestar con un versículo, por ejemplo, aquel que dice que somos nuevas criaturas en Cristo y que no hay ya condenación. Entonces, este es nuestro tercer punto. Memorizar la palabra nos va a ayudar a hacer frente a los pensamientos que no son lo que Dios dice, es decir, a resistir la tentación. Esos pensamientos tentadores pueden ser, por ejemplo, como mencionaba, acerca de nuestra propia persona o del propósito, por ejemplo, que Dios tiene para nosotros. Es algo muy claro en la palabra, para cada uno, y Dios nos va capacitando a cada uno de sus escogidos, de sus hijos amados. Y también, si es un pensamiento que recurrentemente viene, deberíamos, por ejemplo, memorizar un versículo que diga lo contrario. Y, por ejemplo, también podemos ver el tema de las tentaciones. Cada uno también somos tentados con diferentes cosas, pero en la palabra de Dios nos dice que de cada una de estas tentaciones que tenemos, Dios nos da una oportuna salida, y esto está en su palabra. Lo dice en 1 Corintios 10:13, que nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará la salida. Esta salida es a través de su palabra. Dios nos ha dejado en su palabra muchos versículos que pueden ayudarte específicamente con el tema que tú estés batallando, sea un pensamiento o una acción. Debes recurrir a la palabra de Dios para hacerle frente. Como veíamos en el tema de la espada que tenemos, que es nuestra única arma de defensa en cuanto a la armadura de Dios, es la palabra de Dios. Entonces podemos hacernos como un botiquín de primeros auxilios personal. Esto me parece muy útil también, que cada uno de nosotros que hemos ya identificado esos pensamientos o acciones recurrentes que no son conforme a la voluntad de Dios, y no solo quedarnos ahí, sino que ir a la palabra de Dios para buscar lo que Dios nos ha dejado escrito y entonces ser victoriosos con su palabra. Estos serían los 3 puntos, vamos a retomarlos muy rápidamente. Memorizar la palabra nos va a ayudar a evangelizar, a conocer más a Dios y también a vencer las tentaciones. Ahora sí vamos a ver 5 tips que nos van a ayudar a memorizar mejor, porque ahora que sabemos la importancia, necesitamos también buenas herramientas para poderlo llevar a cabo. El primer tip que tengo para ustedes es que puedes buscar un versículo que sea oportuno, que sea relevante en el tema específico que estás viviendo ahorita. Si estás pasando por un tiempo de dificultad, seguramente están pasando situaciones emocionales, y como te he dicho antes, esos versículos van a ayudarte en esa situación actual, pero también al tú como unirlo o relacionarlo con tus emociones. Cuando tú vas a la palabra de Dios y encuentras las palabras que con amor tu Padre te ha dejado, entonces va a ser mucho más sencillo que tú lo memorices. Para empezar, si no tenemos mucha práctica con esto o de verdad nos cuesta mucho trabajo, podemos empezar con versículos cortos, o bien podemos dividir los versículos por partes. Y es también muy importante en este punto que no memoricemos, que no intentemos hacerlo palabra por palabra, porque va a ser mucho más complicado. Lo que debemos hacer es tratar primero de entender toda la intención de las oraciones, toda la intención del versículo, y así memorizarlo, y después ya iremos puliendo las palabras, las particularidades que nos vayan costando un poquito más de trabajo. En este punto, como una alternativa, como una ayudita extra, si tú sabes algún otro idioma, es de mucha utilidad que puedas traducir los versículos, o también puede ayudarte a utilizar diferentes versiones para que encuentres palabras que te ayuden a entender un poco mejor las palabras y la intención. Y bueno, el ejercicio de traducir te hace que tú tengas que entender mucho mejor la intención de las palabras. Y bueno, ese es el primer tip. Como segundo tenemos
que escribirlo al menos 10 veces. Y esto por dos cosas. Cuando tú estás escribiendo se activa tu memoria kinestésica, pero también la memoria visual. Y te recomiendo que lo hagas en papelitos de colores o post-its o diferentes formas como tú quieras hacerlo, tal vez en hojas de colores, no lo sé, pero escríbelo en diferentes porciones que tú puedas pegar, por ejemplo, en tu puerta de salida, donde pones tus llaves, en el espejo en el que te peinas, en tu escritorio, que lo puedas tener incluso en tu celular. Si tú lo ves por todos lados, te va a ayudar eso a estarlo repitiendo, pero también los estudios de neurociencia nos dicen que al 80% de nuestra memoria es visual. Eso nos va a ayudar muchísimo. Como tercer punto, como tercer tip, trata de imaginar el versículo. Esto te va a ayudar a conectar las ideas, a asociar mucho mejor las cosas, porque cuando tú, por ejemplo, escogiste un versículo que está en una historia de la Biblia o, por ejemplo, en una parábola de las que Jesús hablaba, si tú recuerdas toda la historia en sí, es más fácil que eso te ayude después a recordar elementos más específicos. Entonces trata de imaginarlo. Y si es, por ejemplo, un solo versículo como aquel que dice que debemos habitar al abrigo del Altísimo, trata de imaginar cómo sería estar ahí, estar a la sombra del Omnipotente. Trata de imaginarlo y eso va a ayudarte también muchísimo a que puedas memorizar. Como cuarto punto, debemos de repetirlo en voz alta. Esto para trabajar también con la parte de la memoria auditiva, y esto puede ayudarte también si lo incorporas en tu oración a Dios, ya sea todo el versículo o por partes, pero también puedes buscar alabanzas que lo mencionen, o bien puede ser que en la Biblia que podemos tener en nuestro celular, a veces tiene la función de que tú pongas la Biblia en audio, te va leyendo la Biblia y eso también te puede ayudar mucho. Y por último, para que esta memorización sea a largo plazo, debemos de hacer repeticiones espaciadas. Nuestro cerebro, cuando repites mucho la misma palabra o la misma secuencia de cosas, dejan de tener sentido para tu cerebro. Entonces es importante no solamente estar repitiendo, sino darle un poco de tiempo al cerebro para que, cuando tú regreses a esa información, tu cerebro va a decir, esto es algo importante y es algo necesario, entonces no lo debo de olvidar. Para empezar lo vamos a hacer, primeramente lees la palabra, escoges tu versículo y lo repites inmediatamente. Después lo vas a repetir a los 15 o 20 minutos, después a las 6 u 8 horas y finalmente al día siguiente, exactamente a las 24 horas de la primera vez que tuviste contacto con ese versículo con la intención de aprendértelo, y vas a ver que va a ir siendo cada vez más sencillo. Pero si ya queremos que esto sea a largo plazo, como les mencionaba, después de haberlo hecho al día siguiente, lo vamos a intentar repetir a las 2 semanas y posteriormente a los 2 meses. Esto es muy importante, como te digo, para que se guarde en la memoria de largo plazo. Y bueno, debo de recordarte que la memoria es una habilidad que todos podemos desarrollar, y los estudios también confirman que puedes desarrollar esta habilidad no importa la edad que tengas. Entonces no hay excusas, rétate a ti mismo y te darás cuenta que puedes lograrlo. Pero sobre todo también recordarte que pues esto es muy importante. El Señor nos ha dejado su palabra para que lo conozcamos, para fortalecernos, para darnos una salida, pero también el Señor le agrada que reconozcamos nuestra debilidad. Nosotros podemos apoyarnos en el Señor y el Señor le agrada. Por ejemplo, vemos cuando Salomón le pide sabiduría al Señor, él le menciona en Primera de Crónicas 1:10, dice, dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Podemos ver que Salomón no estaba confiando en su propia sabiduría o en sus propias fuerzas, sino que él quiso apoyarse del Señor, y sabemos que Dios le agradó en su corazón que Salomón pidiera estas cosas, y entonces Dios le dio
en abundancia esta sabiduría, y Dios seguramente puede ayudarnos a que podamos memorizar mucho mejor esta palabra que nos ha dejado a cada uno. Esto es todo por el estudio de hoy. Espero que sea de mucha utilidad, que sea práctico para tu vida y que Dios te bendiga.